En mi graduación de la secundaria, mi madre no aplaudió. Mi hermano no se levantó. Y mi padre se fue a la mitad de mi discurso para contestar una llamada. No creían que yo mereciera ser la mejor de la clase. Creían que había hecho trampa, porque una chica como yo no podía ser lo suficientemente inteligente sin hacer trampas. Siempre dejaron claro que yo era la decepción, la que nunca estuvo a la altura de mis hermanos. Uno abogado, otro ingeniero, yo era la que la regaba, la que fue expulsada por pelear, la que perdía el tiempo con tonterías militares, la que volvía a casa con moretones y no decía nada. Yo era la hija que arruinaba todas las fotos familiares solo por salir en ellas. Esa mañana, mi madre susurró antes de la ceremonia, no nos avergüences hoy. Entonces. Justo cuando bajé del escenario, diploma en mano, el ruido de un helicóptero rugió sobre nosotros. Todos alzaron la vista. Un helicóptero militar negro se posó bajo sobre el campo de fútbol. Un hombre en uniforme descendió por la puerta lateral abierta. Caminó entre la multitud atónita, se detuvo frente a mí y saludó. Comandante Harper, dijo claro y fuerte. Tu misión te espera. Todo el pueblo quedó paralizado. El rostro de mi padre se puso pálido. Los labios de mi madre se entreabrieron. Pero no salió sonido alguno. No miré atrás. Subí a ese helicóptero con todo lo que me quedaba. Pero créeme, llegar ahí no fue fácil. Y lo que vino después fue aún más difícil porque no se llega a ser Navy SEAL por nacer dura. Se llega a serlo cuando te han roto y te has levantado de nuevo. Me llamo Abigail Harper y esta es la historia que nunca esperaron que sobreviviera. Estoy a punto de compartir algo que cambió mi vida. Para siempre. Pero antes puedes saludar en los comentarios o decirme desde dónde me ves. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y saber que alguien allá afuera está escuchando hace toda la diferencia. Y si esta historia te llega, aunque sea un poco, por favor sigue o suscríbete al canal. Gracias. Y ahora, déjame contarte todo. La llave de Carraca se deslizó en mi mano, resbalando lo justo para raspar el costado de mi pulgar. La sangre brotó de inmediato, pero apenas lo noté. Mis manos ya estaban negras de grasa. Mis antebrazos adoloridos por sostener el peso de un bloque de motor oxidado. Oye, señorita Navy, gritó un cliente desde atrás, riendo, mientras se apoyaba en el capó de su camioneta destartalada. Supongo que, en la academia, no te enseñan las especificaciones de torque. No respondí. Solo limpié la sangre con el dorso de la muñeca y seguí trabajando. Ese apodo, señorita Navy, no era un cumplido. No aquí, no en Willow Creek. Era un recordatorio, una bofetada constante. Hace 10 años, me habían dado de baja de la Academia Naval de Estados Unidos. No con honores, ni con celebración. Le di un puñetazo en la cara a un oficial superior por agredir a mi compañero de litera. Me mantuve firme en eso. Y ahora también, pero la Marina no. Tampoco mi familia. Vivía en una habitación pequeña encima del taller de autos de Hank, rodeada de silenciadores, defensas oxidadas y silencio. Cada mañana, miraba el pueblo dormido a orillas del río como una extraña, ocupando su propia ciudad natal. La gente del pueblo fingía que yo no existía, o peor. Me recordaban que sí. Hoy era la graduación de mi hermano Nathan en la secundaria. Él era el chico de oro de nuestra familia, estrella del atletismo, ganador de becas, futuro ingeniero. La última esperanza de un apellido familiar que yo había manchado. Como me dijo mi madre una vez durante el desayuno, justo antes de pedirme que le pasara la sal. Nathan es la segunda oportunidad que esta familia necesitaba. Había dicho, no, todos arruinan todo, Evie, no me invitaron a la ceremonia. Igual fue, sentada en lo alto de las gradas metálicas del campo de fútbol, envuelta en una vieja chaqueta naval que nadie había tocado en años. Observé a Nathan desde la distancia. Vi el orgullo hinchar los ojos de mamá desde la primera fila. No lo envidiaba. Simplemente no pertenecía. Entonces lo escuché, el zumbido bajo en el aire, antinatural en medio de la celebración del pequeño pueblo. La gente empezó a mirar hacia arriba, protegiéndose los ojos. El polvo se levantó en nubes giratorias mientras el Black Hawk UH-60 descendía al campo, sus rotores cortando el cielo como un trueno. Los gritos se apagaron. Los maestros intentaron alejar a los estudiantes, pero el helicóptero no aterrizó en cualquier lugar. Aterrizó justo al lado de él. Podio. La puerta lateral se abrió. Un hombre vestido de negro salió, ajustándose las gafas de sol, el viento pegando su traje contra un chaleco antibalas. Sacó una hoja de papel y escaneó a la multitud. Su voz, cuando llegó, cortó el aire como una cuchilla. Comandante Abigail Harper, designación SEAL, tu misión comienza ahora. Todo el estadio quedó en silencio. Mi madre dejó caer el ramo de rosas blancas que había preparado para Nathan. Él se volvió, cruzando la mirada conmigo a través de un mar de rostros atónitos.
No sabía que Reed lo haría así. No sabía que el mundo que había dejado atrás estallaría, rompiendo la calma fachada de mi desgracia. Tan fuerte, tan públicamente. En ese momento, cada susurro a mis espaldas, cada burla en el taller, cada noche que pasé cuestionando si había tomado la decisión correcta, todo se quemó. Ya no era invisible, pero estaba expuesta. Mi madre me apartó detrás de las gradas, su agarre en mi muñeca más fuerte de lo necesario. ¿Qué es esto, Evie? Una escena. Tenías que arruinar esto también para Nathan. Forcejeé para liberarme. Nunca preguntaste qué pasó. Nunca preguntaste cuánto me costó. Ella se detuvo solo un momento. Lo suficiente para que el arrepentimiento casi llegara a sus ojos. Luego volvió su rostro en piedra. No te hagas la víctima. Reed inclinó la cabeza. Era la hora. Avancé hacia el helicóptero, pero no sin antes mirar atrás. Nathan seguía mirando, con los labios entreabiertos. Me miraba como si intentara reconciliar a dos personas. La hermana que había rechazado y la mujer a punto de desaparecer en el protocolo militar. Al subir al helicóptero, la vieja Evie, la fracasada, la que la regaba, la desgracia, se quedó atrás en ese campo de fútbol. Los rotores golpeaban fuerte sobre nuestras cabezas mientras el helicóptero cruzaba el horizonte de Oregón. Reed se sentó frente a mí, tan calmado como siempre, con la misma expresión impenetrable que tenía la última vez que lo vi hace 3 años. Cuando dejé a los Seals, entre sus botas había una bolsa de lona negra sencilla. Metió la mano y sacó mi vieja gorra Seal, la que dejé en el vestuario esa noche, doblada, presionada, como si hubiera esperado a que regresara. Tenemos una situación, dijo, abriendo una laptop. Un dispositivo móvil de pulso electromagnético fue robado de un sitio experimental en el sur. La tecnología es peligrosa, portátil, eficiente y diseñada para derribar infraestructura sin alertar las defensas tradicionales. Observe la pantalla encenderse, fotos, mapas, coordenadas, imágenes de vigilancia. Está siendo trasladado a través de Willow Creek, Reed dijo. Interceptamos imágenes de un dron la semana pasada. Un contenedor disfrazado de equipo agrícola estacionado en un almacén cerca del viejo puerto fluvial, registrado bajo Coldwell Shipping. Mi boca se secó al instante. Coldwell Shipping, la empresa familiar de Jenna Coldwell, la misma familia Coldwell que mandó cacerolas a nuestra casa cuando papá murió. La misma familia Coldwell que organizaba la gala de la iglesia cada año. El puerto fluvial ni siquiera está activo ya, dije, lo que lo hace perfecto, respondió Reed. Sin vigilancia federal, sin supervisión electrónica, nadie mirando. Me recosté en silencio. Elsie en mí sintió que las piezas encajaban. Punto débil, raíz, cobertura. Pero la Evie en mí, la hija rota y molida de Evelyn Harper, sintió el temor. Willow Creek era solo un pueblo para la mayoría. Para mí, era un cementerio y ahora era un campo de batalla. Dejé todo esto atrás por una razón, murmuré. No, dijo Reed con calma. Dejaste el uniforme, nunca dejaste la pelea. Giró la pantalla otra vez. Apareció una foto. Un hombre en camuflaje junto a un convoy. Sonriendo. Sentí que el aire me faltaba. Kyle. El último hombre que perdí. El que no regresó porque dudé demasiado en una orden de matar. El fantasma que me perseguía cada vez que intentaba ser normal. Este contenedor, continuó Reed, podría ser parte de la misma red que causó la muerte de Kyle. Miré por la ventana, viendo los bosques difuminarse debajo de nosotros. Lo haré, pero nadie en el pueblo lo sabe. Ni mi madre, ni mi hermano, ni un alma. No voy a traer una guerra a su puerta. Reed asintió. Lo mantenemos en secreto. Pero no podrás mantener esto oculto para siempre. De regreso a Willow Creek. Me senté sola en la parte trasera de una SUV sin distintivos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nathan. Eres realmente Seal. Mamá dice que te lo inventaste. Ya no sé qué creer. Miré el mensaje hasta que la pantalla se apagó. No respondí. Hay un tipo de soledad que viene de vivir dos vidas. Una que intentaste olvidar y otra que nunca creyó en ti. Y yo estaba conduciendo directo al corazón de ambas. A las 2:13 a.m. El mundo estaba en silencio. Ese tipo de silencio que solo pertenece a pueblos pequeños y a personas con secretos pesados. Me movía como memoria muscular. Ropa negra, manos enguantadas. Respiración controlada. La vieja cerca perimetral alrededor del puerto de Willow Creek se había acidado hasta desaparecer. Podría haber pasado por el agujero en los eslabones de la cadena, pero elegí escalar por encima. El silencio significaba sobrevivir. Siempre lo había significado. Caí sobre la grava sin hacer ruido y me mantuve baja, escaneando el terreno. La mitad de las luces estaban apagadas. Por negligencia, no por diseño. El contenedor que había rastreado en fotos satelitales estaba ahí, como una bestia dormida, detrás de la zona de carga. Alto,
Ancho, sin marcas, salvo un código QR y el brillo inconfundible de pernos de titanio de especificación militar alrededor de sus bordes. Me acerqué. Cuanto más me acercaba, más mal se sentía. El panel cerca del candado mostraba una tenue firma térmica. Aislamiento activo. No sé, pone protección térmica en piezas de Tractor. Tomé una docena de fotos desde varios ángulos y las subí por un canal cifrado para que las leyeran. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de enviar cuando algo se movió. Un roce suave. Pero no era el viento. Me giré. Una silueta se movía en las sombras detrás de la siguiente fila de cajas. Altura humana, demasiado deliberado para ser un animal. No esperé a investigar. El instinto entró en acción y me fundí en la oscuridad, regresando por donde vine, con el corazón en la garganta. Quienquiera que fuera no me siguió. O sabía que no debía intentarlo. Al amanecer, ya estaba de vuelta en el pueblo, tratando de actuar como si no acabara de caminar entre los huesos de una conspiración. Pero eso es lo que pasa en Willow Creek. Huele a secretos como la sangre en el agua. En la floristería, la campanilla de la puerta apenas sonó cuando mi madre salió del mostrador. Delantal manchado de tierra y lilas. Estuviste en los muelles de Coldwell anoche. Su voz no preguntaba, acusaba. ¿Cómo es que Margaret Coldwell te vio? Dijo que andabas husmeando como una maldita ladrona. Mantuve el tono firme. Estoy tratando de detener algo más grande de lo que imaginas. Pero no quiso escucharlo. Siempre haces un desastre. Abby, siempre. Sus palabras no estaban llenas de enojo. Estaban cansadas. Y eso dolió más. Nathan estaba detrás de la caja registradora. No lo había visto al entrar. Su rostro era inexpresivo, pero su voz no. Sigue siendo la misma. Abby la fracasada. No respondí. No pude. Tenía las manos tan apretadas que las uñas me clavaban en las palmas. Me di la vuelta y salí antes de que el ardor en mi pecho se hiciera demasiado visible para ocultarlo. Esa noche, cuando volví a mi habitación, algo me esperaba. Un sobre, blanco sencillo, sin nombre, sin dirección, solo una foto en blanco y negro dentro. Era yo, parada junto al contenedor desde un ángulo que no había visto. No había cámaras de seguridad desde esa perspectiva. No había razón para que existiera menos que alguien hubiera estado vigilando muy de cerca, con letras mayúsculas, toscas al reverso. Aléjate, comandante. O tu familia sufrirá más de lo que tú sufriste. Miré esa nota mucho tiempo después de que la luna se moviera por el cielo. La gente de Willow Creek creía vivir en paz. Pero la paz era solo una capa sobre la podredumbre y yo había quitado la primera capa. Miré la foto en mi pared. Yo, papá, Nathan junto al río. El brazo de papá alrededor de los dos. Sonriendo como si creyera que nada podría romper esta familia. La familia es el único lugar donde nunca tienes que probar tu valor, solía decir. Pero esa noche, mirando el hilo en mis manos y escuchando la voz de Nathan resonar en mi cabeza, no estaba tan segura de que ese lugar existiera aún. No pude dormir. La carta y la foto ardían en mis pensamientos más fuerte que cualquier sirena. La forma en que las sombras se movieron cerca del contenedor, la amenaza. El silencio de Edith desde que envié las imágenes, y lo peor de todo, el nudo de miedo en mi estómago que decía, quien esté detrás de esto, no es nuevo en el juego. A las 3:47 am. Me encontré estacionada frente a la casa donde crecí. Las ventanas estaban oscuras. El césped crecido. Mamá no había vivido aquí desde el año después de que papá murió, pero aún recordaba cada crujido de esos escalones. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, en realidad con cadenas. Pero yo sabía dónde guardaba ella las cortadoras de pernos. Me moví por la oscuridad húmeda hasta que la luz de mi linterna iluminó el viejo baúl. El baúl de papá donde guardaba sus medallas, su uniforme y todas esas cosas que mamá ya no quería ver. Lo abrí, medio esperando no encontrar más que naftalina y silencio. Pero debajo del uniforme planchado y una bandera doblada, había un sobresellado, amarillento por el tiempo, con mi nombre en la portada, escrito con su letra irregular. Para Abby. Cuando estés lista. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, mi padre hablaba en tinta y arrepentimiento. Escribió sobre susurros en el puerto, envíos que no coincidían con los manifiestos, hombres que llegaban al pueblo y nunca se quedaban mucho tiempo. Sobre George Caldwell y cómo una vez intentó sobornarlo con silencio. Contó sobre una vez que tomó fotografías y cómo desaparecieron de su casillero 2 días antes de su fatal accidente automovilístico. No acusó a nadie directamente. Pero me advirtió. Si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que yo nunca pude. Termínalo. Pero no lo hagas sola. El papel temblaba entre mis dedos. Fue como escuchar su voz de nuevo, después de 20 años. Salí de la casa con las palabras de mi padre resonando en mis oídos. Necesitaba pruebas más
Allá de drones y sospechas, algo que conectara Coldwell Shipping con algo más grande. La biblioteca del pueblo aún conservaba registros en microfichas de antiguos permisos y declaraciones financieras. Me tomó horas encorvadas sobre carretes polvorientos y lentes de plástico agrietados. Pero ahí estaba, una entrada de fondos, hacia Coldwell Shipping, desde una empresa fantasma con base en Estambul, señalada en múltiples investigaciones de la UE por financiamiento terrorista. Y luego un mapa enterrado en los archivos del Comité de Planificación Urbana que destacaba rutas propuestas para envíos agrícolas desde Willow Creek hacia otros 5 puertos a lo largo del país. Lugares que reconocía de mis días de instrucción. En los SEALs. Esto no era un hecho aislado. Era una prueba en seco. Esa tarde, la plaza del pueblo latía de vida. La feria anual de fundadores, puestos, palomitas, banderas y en el centro de todo, Jenna Coldwell, toda perlas y carisma. Dando un discurso sobre revitalizar nuestra orgullosa historia naviera. Me acerqué cuando terminó, sus ojos me buscaron. Sus labios se curvaron en una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Sigues jugando a la soldado, Evie, dijo dulcemente. Siempre fuiste un poco dramática. Mantuve mi voz baja pero firme. ¿Sabes lo que hay en ese contenedor? Jenna, sabes exactamente lo que estás moviendo por ese puerto. Su risa fue suave. Pública. Deberías buscar ayuda. Creo que hay un centro para veteranos a 1 hora al este. Pero sus pupilas se dilataron. Su postura se tensó. Tenía miedo. Eso me dijo todo. Antes de que pudiera insistir, alguien me agarró del brazo, Nathan. Me arrastró detrás de un puesto, la mandíbula apretada. ¿Qué demonios fue eso? La acabas de humillar. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a mamá? Estoy haciendo lo que papá no pudo. Sí sé, parpadeó. ¿Qué quieres decir? Saqué la carta. Qué cada palabra. Cuando terminó, me la lanzó de vuelta como si le quemara la piel. Estás trayendo fantasmas para excusarte. Te echaron de la marina y ahora finges que fue algo noble. No se trata de mí, Nathan. Se trata de este pueblo. Negó con la cabeza. Los ojos vidriosos y más apagados que nunca. Siempre se trató de ti, de demostrar que no eras la decepción que todos pensábamos. Se fue sin decir palabra. Me quedé ahí, rodeada por el sonido de niños riendo y juegos girando, sintiéndome completamente sola. Si me diera la vuelta ahora, nadie me detendría. A nadie le importaría. Pero podía ver la cara de Kai, escuchar la voz de papá. Si me quedaba callada. Morirían de nuevo. Esta vez en la oscuridad que elegí no iluminar. Los archivos que envié a Red, fotos, fragmentos de audio, mapas superpuestos, recibieron respuesta en menos de 1 hora. Un mensaje de voz. Ya habíamos tenido a Coldwell Shipping en la mira antes. Pero nadie logró nada concreto. Sin cooperación local, sin orden judicial, sin caso. Claro, así era siempre en pueblos como Willow Creek. Unidos, silenciosos, más leales al legado que a la ley. Pero si no podía atraparlos con las manos en la masa, tal vez podría sacarlos a la luz. Esa noche, entré en un foro solo para veteranos con un alias antiguo. Escribí despacio. Con cuidado, rumores sobre un dispositivo militar robado en los muelles de Willow Creek, disfrazado como envío agrícola. ¿Alguien ha visto a Coldwell Shipping mover tecnología así antes? Sabía cómo funcionaban estos foros. Nada pasaba públicamente. Pero ojos veían, susurros se difundían y la gente, con algo que ocultar. Odiaban los susurros más que las acusaciones. 3 días después, los muelles se incendiaron. No todo el puerto, solo un almacén. Pero era el mismo al que me había colado. El contenedor que fotografié ahora era una carcasa humeante. ¿Coincidencia? Los equipos de limpieza llegaron rápido. Demasiado rápido. Sin prensa. Sin preguntas. Solo cinta de precaución y guardias de seguridad con parches sin identificación. Entonces llegó el golpe en la puerta. El sheriff Tom Bradley. Uniforme beige, pecho ancho. Paciencia corta. Había sido amigo de mi padre una vez. Le enseñó a Nathan a pescar. Ahora me miraba como si fuera una cucaracha arrastrándose por su porche. Encontramos tus huellas en el lugar, Evie, dijo en la estación. ¿Quieres explicarlo? Estaba investigando propiedad federal robada. Se inclinó hacia adelante. ¿Quieres decir que entraste en propiedad privada y causaste pánico? No dije nada. Negó con la cabeza. Nunca cambias. El drama te sigue como una maldita nube de tormenta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Reed entró. Ya tenía la identificación en mano. Ella tiene autorización federal, dijo, con frialdad. Deberías preguntar quién autorizó el incendio, no quién tomó fotos. La cara de Bradley palideció. Ni siquiera está activa. Siempre ha estado activa. Bradley no discutió, pero cuando salí capté su expresión. No se lo creía. Y en un lugar como este, la duda estaba a un paso de la traición. Afuera de la estación. Encontré algo en el bolsillo de mi abrigo. Yo no había puesto nada allí.
Un papel arrugado. Sin sobre, solo una línea. La próxima vez. No será solo un almacén. Manchado de grasa. Olía a aceite y humo. Lo miré por un minuto completo. Luego lo arrugué y lo metí profundo en mi bota. Conduje directo a casa de mamá. Ella abrió la puerta sin decir palabra, se hizo a un lado como si supiera que había venido. La sala estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del viejo reloj de pared. ¿Estás trayendo problemas a nuestra puerta otra vez?, dijo sin mirarme. No, respondí. Ya están aquí. Estoy tratando de detenerlos. Has intentado detener cosas toda tu vida. Solo abres heridas. Encontré una carta que describió antes de morir sobre Coldwell, sobre el puerto. Intentó advertir a alguien. Eso la hizo detenerse. Se sentó lentamente en el sofá, manos en el regazo. Su voz era más baja ahora. Tu padre estaba preocupado, pero cuando intentó hablar, nadie le creyó. Me dijo que no te lo dijera. Tenía miedo de que te convirtieras en él. ¿Creía que murió en vano? Le brillaron los ojos con lágrimas. No de enojo, verdaderas. De miedo. Creo que sabía que la verdad era más grande que él. Solo no quería que también te tragara a ti. Me senté a su lado. No nos abrazamos. Al principio no, solo compartimos el silencio. Luego, lentamente, puse mi brazo sobre sus hombros y ella me dejó. No fue una reconciliación, pero sí algo más honesto. Miedo compartido. Esa noche. Regresé a mi apartamento, esperando solo las sombras de siempre. En cambio, había una memoria USB sobre mi escritorio. Sin nota. Sin señales de entrada forzada. La conecté a una laptop aislada. El video cargó lentamente. Imágenes granuladas en blanco y negro. Infrarrojo, con fecha de hace 3 noches. Una mujer entró en cuadro. Jenna Coldwell. Entregó un estuche metálico delgado a un hombre con rostro lacio bajo una gorra militar. Él levantó la vista brevemente. Me congelé. Victor Kane. Un nombre que no pronunciaba hace años. Un fantasma de una misión en Kandahar. Un mercenario que debería estar en prisión o en un ataúd. Estaba aquí en Willow Creek. Y Jenna acababa de entregarle algo grande. Reproduje el video una y otra vez. Cada cuadro, cada respiración. Victor Kane. La última vez que lo vi. Sangraba en el polvo de un callejón en Afganistán. El informe decía que había muerto bajo custodia. Claramente, el informe mintió. Envié las imágenes a Reed. Su respuesta llegó en minutos. Confirmado. Kane ha estado desaparecido por 3 años. Si está en Willow, esto es más que un solo envío. Ya lo sabía, pero verlo admitirlo hizo que la sangre en mis venas se helara. El EMP no era el objetivo final, era una prueba. Una chispa, de esas que sirven para ver si una nación puede arder. Desde adentro, tenía que seguir ajena. Y no solo con botas. Necesitaba ojos. Esa noche lancé un dron desde la loma detrás de su propiedad. Siguió su auto por el pueblo, pasando el banco, el ayuntamiento y hasta la vieja capilla abandonada. Desde el funeral de papá, ese lugar solía ser sagrado. Ahora parecía un punto de encuentro. A las 2:14 a.m. me colé por la puerta lateral. Sin electricidad. Sin alarmas. Coloqué un micrófono direccional bajo el banco y me fui sin ser vista. La noche siguiente, regresé para recoger el dispositivo. La conversación en la grabación estaba clara como el cristal. Jenna, los últimos envíos confirmados para el Festival del Río. Sin inspecciones, sin ojos. Kane. Entonces nos movemos. El EMP golpea durante los fuegos artificiales. La red eléctrica cae. El caos nos da 2 horas para desaparecer. Jenna. Y después de eso. Kane. Luego replicamos. Sentí como si todo el aire fuera arrancado de mis pulmones. El Festival del Río era el evento más grande del año. Todos estarían ahí. Mi madre. Nathan. Todo el maldito pueblo. Empecé a revisar las imágenes de vigilancia de la iglesia desde la cámara de un cajero automático cercano. Solo una idea desesperada. Pero entonces lo vi. Alguien más había estado allí. Una figura masculina, con capucha puesta, cabeza baja, llevando el mismo estuche que Jenna entregó a Kane. Amplié, mejoré, congelé el cuadro. Nathan quería creer que no era él. Quería encontrar otra explicación, pero ahí estaba. Su forma de caminar, su estatura. Su vacilación. Mi hermano. Fui directo a casa. Estaba en la cocina, sirviéndose cereal como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué estuviste en la iglesia?, pregunté, mostrando la foto. Se puso pálido. ¿Ahora me estás espiando? Jenna te dio ese estuche. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Lo juro. Me ofreció un trabajo de entrega. Sin preguntas. Necesitaba el dinero. Mamá está endeudada. No sabía qué era esto. ¿Le crees? No respondió. Por primera vez en semanas, mi voz se quebró. Nathan. ¿Me crees? Desvió la mirada.
Nunca confías en nadie. Esa es toda tu cuestión. Cierras a todos afuera, y luego te sorprendes cuando nadie está a tu lado. Se fue de la habitación, dando un portazo. Me quedé completamente inmóvil, con las manos temblando. Papá me dijo una vez: la familia es un barco que nunca se hunde. Pero esa noche, sentí que todos nos estábamos ahogando en silencio y no sabía quién volvería a la superficie. La voz de Reed llegó por la línea segura, calmada, pero tensa. Lo hemos confirmado. El EMP está en el yate Coldwell. Se activará durante el Festival del Río mañana por la noche. La densidad de la multitud, la cobertura de prensa, todo coincide. No respondí de inmediato. Mis ojos ya estaban en el agua, viendo el enorme escenario flotante anclado a mitad del río, el yate preciado de Coldwell Shipping, brillando como una promesa. Luego llegó la segunda llamada, del número de Hank. Contesté, estática, luego tos, gritos y el inconfundible rugido del fuego. Cuando llegué al taller, las llamas habían devorado la valla trasera. Los viejos barriles de aceite habían explotado. El equipo de bomberos hizo lo que pudo, pero todo detrás de la oficina estaba negro, carbonizado. Podía oler el humo químico acre desde una cuadra. Mi camioneta estaba estacionada en el lote trasero. El capó estaba chamuscado y deformado, pero una cosa permanecía intacta: las palabras grabadas en el metal. La familia es una debilidad, comandante. Las letras eran irregulares, profundas, marcadas con un cuchillo de caza. Era el mensaje de Kane, era el mismo manual que había visto usado contra civiles en Siria, diplomáticos en Yemen. Si no podían romperte directamente, desmontarían lo que te mantenía firme hasta que entraras en su trampa voluntariamente. Y ahora lo hacían aquí en Willow Creek, en la mesa de la cocina de mi madre. Lo puse todo sobre la mesa. El ataque, la amenaza, el arma. Tienes que irte. Dije, esta noche llamaré a alguien. Tú y Nathan. Vayan a Portland. Vayan. No voy a ir a ningún lado, dijo, con voz firme. Si tu padre murió intentando detener a esta gente, no voy a correr para que ellos ganen. La miré. ¿Ahora me crees? Me miró, realmente me miró. Por primera vez en años. No sé, dijo. Pero quiero. Eso fue suficiente. Salí y marqué un número que no llamaba desde Alepo. Sara Vega. No dijo hola cuando contestó. Solo, ¿qué tan mal? IMP. Multitud en el festival. Apoyo local comprometido. Estaré ahí en 6 horas con el equipo. Fiel a su palabra. Sara llegó esa noche con una van llena de equipo para eventos que se parecían sospechosamente a bloqueadores de comunicación, granadas de humo y un disruptor electromagnético portátil. Repasamos el plan. Yo nos metería a bordo disfrazada de parte del equipo de montaje. Ella neutralizaría a los guardias. Yo desactivaría el núcleo. Evitaríamos el pánico civil. Sin ruido. Sin armas. Limpio. Pero justo cuando empecé a creer que podría funcionar, Nathan tocó a mi puerta. Su rostro estaba pálido, atormentado. Escuché a Jenna al teléfono. Ella decía que hablaban de la red eléctrica, de usar el río como una especie de conducto de señales. No entendí todo, pero sonaba real. Él se sentó, con la cabeza entre las manos. Fui tan estúpido. Solo quería ayudar con las cuentas. No sabía. Te juro, Evie, no sabía. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. Te creo, le dije. Levantó la mirada, con los ojos húmedos. No merezco eso. No eres la única que ha cometido errores. Entonces sacó algo del bolsillo, una foto vieja y gastada. Mi padre parado al borde del muelle, dándole la mano a George Caldwell. Pero alguien había marcado el rostro de papá con tinta roja. Detrás de ellos había un contenedor, el mismo modelo que vi la semana pasada. Mamá guardaba esto oculto. Nathan susurró. Él sabía. Sabía todo. Miré por la ventana mientras el sol se hundía, detrás del río. Si fallábamos mañana en la noche, este pueblo no se recuperaría, y nosotros tampoco. El festival abrió como siempre. Música, risas. Olor a corn dogs y masa frita. Nadie notó que el yate Coldwell estaba atracado más cerca de lo habitual. Nadie cuestionó al nuevo equipo AV que llevaba carros con cables y cajas a las cubiertas inferiores. Sara y yo vestíamos polos azul marino a juego con insignias falsas. Auriculares conectados a nuestro canal privado. Me dio un rápido asentimiento antes de deslizarse al corredor trasero. Me dirigí a la sala de máquinas. El contenedor estaba ahí, oculto bajo un falso piso etiquetado como suministros médicos. Lo forcé y sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Núcleo EMP activo, completamente armado. El temporizador aún no corría, pero en cuanto alguien pulsara ejecutar, todo el pueblo quedaría a oscuras. Los servicios de emergencia se paralizarían. El tráfico se bloquearía. El caos estallaría. Me di vuelta y Ken estaba ahí. No dijo nada.
Solo levantó su arma. Me lancé detrás de un montón de cajas cuando el primer disparo rompió la pared de acero tras de mí. No esperaba verte otra vez, gritó. Dijeron que te congelaste la última. ¿Ves? Supongo que veremos. Desde el otro lado de la sala apareció Sara, atrayendo el fuego de Kane. Me lanzó el disruptor. Ve, corrí hacia el núcleo, inserté la unidad en un costado, pero nada pasó. La pantalla se iluminó. Sistema secundario activo. 2 minutos restantes. Claro, redundancia. Jenna era demasiado inteligente para fallos únicos. Apareció entonces, tranquila, elegante. Vistiendo un vestido carmesí como si fuera una coronación. ¿Sabes siquiera lo que él le quitó a mi familia? Dijo, tu padre destruyó todo. Se aseguró de que la expansión del puerto fracasara. Volvió al pueblo en nuestra contra. Se acercó al panel de control. Ahora yo devuelvo el favor. Activó la seguridad de emergencia. Apareció una segunda cuenta regresiva. 2 minutos. Sara enfrentó a Kane en combate cuerpo a cuerpo. Sus gruñidos y golpes resonaban en el casco metálico. Corrí a cubierta. Me quité el auricular y salté sobre la barandilla hacia el agua negra. Debajo del yate, nadé hasta la escotilla de control inferior. Mis dedos estaban congelados, entumecidos, pero encontré el pestillo. Justo cuando empecé a abrirlo. Una voz gritó desde el muelle. Evie. Miré hacia arriba. Nathan estaba en el muelle, en su mano, algo pequeño y plateado. Lo lanzó, una llave inglesa, la misma que usé en el taller de Hank durante años. La atrapó en el aire, con la boca abierta de sorpresa. La usé para forzar la última cerradura, aparté el panel y metí el disruptor en el relé maestro. La cuenta regresiva se detuvo en 00007. Las luces en la orilla parpadearon, pero resistieron. Dentro. Ken yacía inconsciente. Sara estaba sobre él, sangre en el labio, pero sonriendo. Jenna había desaparecido. Había escapado en una moto acuática, perdiéndose en la noche como un fantasma. Lo último que oímos fue su voz en la radio del yate. Willow fue solo el comienzo. Me subí a la cubierta, empapada y temblando. Sara me ayudó a levantar, me dio una palmada en la espalda. Pero yo miré más allá de ella hacia la orilla. Nathan estaba ahí, pálido, con la mano aún levantada por el lanzamiento. Cruzamos miradas. Y en ese momento, supe que la familia no era solo de donde venía. Era lo que elegía proteger. A la luz del amanecer, Willow Creek se sentía igual, y completamente diferente. El Festival del Río había dejado confeti en las alcantarillas, banderas rasgadas ondeando en la brisa. Pero bajo la superficie, el pueblo zumbaba de rumores. Algunos decían que fue una falla en la red eléctrica. Otros juraban haber visto personal militar en el yate Coldwell. La policía no dijo nada, sin declaraciones públicas. Sin arrestos anunciados, solo silencio. Esa tarde, me llamaron a una reunión. Reed, el sheriff Bradley y el consejo municipal. El lugar. La vieja iglesia, donde mi padre solía ser voluntario. Había sido convertida recientemente en un centro comunitario. Pero hoy se sentía como algo más sagrado, algo más pesado. La habitación olía a aceite de limón e historia. Reed estaba junto al altar, con una laptop abierta conectada a un proyector portátil. En cuanto entré, asintió. Sin preámbulos, puso un video. Imágenes granuladas de un dron oculto mostraban a Kane y Jenna Coldwell en otro puerto fluvial. Cientos de millas al sur. Ella está confirmando una segunda instalación de EMP, dijo Reed en voz baja. Escuchen esto. Kanewex le dice que tenemos vía libre para el transporte. La misma ruta, el mismo horario, pero esta vez no fallaremos con Jenna. Willow fue solo la prueba alfa. Reed pausó el video. La sala quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del proyector. Estamos ante una campaña coordinada, dijo. Esto no es corrupción local. Es un intento sistémico de desestabilizar la infraestructura a nivel nacional. Me puse de pie despacio. Mi voz, cuando llegó, no tembló. Me dieron baja deshonrosa por darle un puñetazo a un oficial superior que agredió a mi compañero de litera. Nadie me creyó. Mi expediente fue sellado. Pero me reclutaron en una unidad SEAL de operaciones encubiertas porque alguien más arriba conocía la verdad. Serví en Medio Oriente. Perdí compañeros, sobre todo a Kyle, por una misión en la que dudé. Esa culpa me trajo de vuelta aquí. Hice una pausa, mirando los rostros en los bancos. Vecinos, funcionarios, personas que antes me miraban como si no fuera nada. No regresé para limpiar mi nombre. Regresé porque me di cuenta que el silencio que le costó la vida a mi padre seguía aquí y estaba matando más que solo la verdad. Estaba matándonos a todos. Al principio solo hubo silencio. Luego una mujer se levantó. Mi madre caminó despacio hasta mi lado, tomó mi mano y se volvió para enfrentarlos. Perdí a mi esposo porque se quedó callado. No perderé a mi hija por el mismo miedo. Su voz se quebró, pero no flaqueó, no falló, peleó,
Y ahora nos toca a nosotros. Nathan se levantó después. No habló. Solo avanzó y puso algo en mi mano. El anillo de mi padre. ¿Terminaste lo que? Él empezó, dijo suavemente. Cerré mis dedos alrededor de él, con el corazón hinchado de algo que no sentía desde hacía años. No era vindicación, era pertenencia. Más tarde esa noche, regresé a mi apartamento. Mi buzón contenía un paquete de cartón sencillo, sin remitente ni matasellos. Dentro había un solo USB sellado con un emblema holográfico que reconocí al instante. Equipo sin 9, lo conecté a una laptop limpia y esperé. El video cargó lentamente imágenes granuladas de una sala de conferencias fechadas hace 3 meses. Jenna Coldwell entró, seguida por un hombre en traje gris oscuro. Mi estómago se revolvió. Comandante Ellis Wexley había sido uno de mis oficiales al mando durante mi último despliegue. Encantador, intocable, y ahora sonriendo mientras estrechaba la mano de la mujer que intentaba destruir la mitad de la costa occidental. En la pantalla, letras rojas parpadeaban. Willow Creek. Prueba alfa. Luego apareció un mensaje final. Gracias, comandante. De un viejo amigo. No supe quién lo envió, pero sí por qué. Esto no había terminado. Y por primera vez, no estaba sola. Estaba en la cima de Harper Hill, mirando hacia Willow Creek, bañada en la pálida luz del amanecer. El río brillaba, engañosamente tranquilo, como si nunca hubiera albergado la amenaza del apagón y el caos bajo su superficie. El yate Coldwell estaba bajo confiscación federal. Los activos de la empresa naviera estaban congelados. Jenna seguía desaparecida, pero se habían emitido órdenes de arresto interestatales. Hace unos días, este pueblo me veía como una mancha. Ahora me detenían en la calle con silenciosos asentimientos, sin saber qué decir, pero ya no me daban la espalda. Mi madre lanzó una organización, sin fines de lucro, en nombre de mi padre. La Fundación Charles Harper, para apoyar a veteranos y promover investigaciones independientes sobre vulnerabilidades en infraestructuras. Fue la primera vez que habló en público en décadas. Y esta vez, su voz no tembló. Nathan se inscribió en un instituto técnico en Portland. Quiero entender cómo funcionan los sistemas, me dijo, para poder ver cuando alguien intenta corromperlos. Yo sabía lo que realmente quería decir. Para que nadie pudiera usarlo jamás otra vez. Aquella mañana desayunamos juntos por primera vez en más de 10 años. Sin disculpas. Sin que hicieran falta disculpas. Solo silencio. Ese silencio que se siente merecido. Entonces llegó el correo, enviado a una bandeja de entrada muerta, que no había revisado en 3 años. El servidor estaba cifrado, enrutable a través de Reykjavik. El asunto adjuntaba un mapa satelital con 7 ciudades portuarias marcadas en rojo. Fechas, horarios. Nombres en clave. No había terminado. Me encontré con Reed en el aeródromo original. Sara ya estaba ahí, colgándose su bolsa de combate sobre un hombro. Me asintió una vez al verme. No hacían falta palabras. Éramos SEALs. Así decíamos que estábamos listas. Llevaba mi uniforme por primera vez en años. No porque lo necesitara, sino porque lo elegí. El anillo de mi padre brillaba en mi mano, un peso silencioso de historia y honor. Ya no lo cargaba como una carga. Era un recordatorio de por qué seguía en la lucha. A bordo del helicóptero de transporte, me acomodé en el asiento de salto, mientras los rotores rugían al encenderse. Metí la mano en mi chaqueta para sacar mis notas de campo y encontré algo doblado en el bolsillo interior. Un papel arrugado, la letra de Nathan. No importa dónde vayas, sigo siendo tu hermanito. Lo apreté contra mi pecho, justo sobre el emblema del SEAL, justo donde pertenecía. Y mientras el suelo desaparecía bajo nosotros, susurré la verdad que finalmente creí: no soy la fracasada. Eso dijeron que era. Soy la comandante Abigail Harper y mi misión apenas ha comenzado. A veces, las batallas más fuertes se libran en silencio. No en los campos de batalla, sino dentro de nosotros. Y a veces, lo que nos rompe es lo que nos enseña a levantarnos. No para recibir aplausos, ni para vengarnos, sino para proteger lo que aún importa. Si esta historia despertó algo en ti, me encantaría saberlo. Deja un comentario, comparte tus pensamientos y no olvides seguir el canal.